El cielo colgaba pesado, cubierto por gruesas nubes arremolinadas que borraban los últimos rastros de luz del día. Un viento afilado aullaba a través del valle desolado, arrastrando consigo el olor a lluvia y el lejano rugido del trueno. El aire vibraba con la inminencia de la tormenta, de esas que hacen que los animales corran en busca de refugio. Pero en medio de un campo olvidado, lejos del calor humano, se alzaba un solitario semental, quieto, solemne, apenas respirando. Su pelaje, que alguna vez había brillado con un intenso negro azabache, ahora estaba enmarañado de suciedad y sudor. Sus costillas presionaban contra su piel delgada, cada aliento entrecortado era testimonio de su agotamiento. Su melena, enredada y descuidada, se pegaba a su cuello húmedo mientras temblaba bajo el viento amargo. Sus grandes ojos oscuros estaban fijos en un pequeño montículo de tierra ante él, fresco, irregular, cubierto con hierba pisoteada. Llevaba horas allí. Tal vez más. La tormenta se acercaba. El primer trueno partió el cielo, enviando una vibración a través del aire. El semental se estremeció, pero no se movió. Sus poderosas patas, que alguna vez fueron lo bastante fuertes para desafiar los vendavales más salvajes, ahora temblaban bajo su propio peso. Sus orejas se echaron hacia atrás, captando el lejano susurro de las hojas y el silbido fantasmal del viento. Y entonces, algo más. Un gruñido bajo, gutural, flotó desde la línea de árboles. La cabeza del semental se alzó de golpe, sus fosas nasales se abrieron. Sus orejas se inclinaron hacia adelante, explorando la oscuridad más allá de la tumba. El viento cambió de dirección, trayendo un olor que hizo que sus músculos se tensaran con un miedo instintivo. Depredadores. Un par de ojos dorados parpadeó en las sombras. Luego otro. Y otro más. Una manada de lobos, delgados por el hambre, emergió de los árboles, sus cuerpos moviéndose con precisión mortal. El líder, una bestia enorme, marcada por viejas batallas, con el pelaje gris en las puntas, dio el primer paso lento hacia adelante, su nariz vibrando al captar el aroma del caballo. El semental resopló, su corazón martilleando contra su pecho. Estaba demasiado débil para correr. Demasiado cansado para pelear. Pero aún así, no retrocedió. Un relámpago rasgó el cielo, iluminando la escena espectral por un breve instante. Los lobos avanzaron, sus cuerpos bajos, sus músculos tensos. Sus ojos brillaban con un hambre despiadada, su aliento visible en el aire frío. El semental arañó la tierra con sus cascos, pero sus patas tambalearon bajo él. Estaba atrapado. El viento aulló de nuevo, pero esta vez trajo consigo un sonido distinto, distante, pero claro. Un silbido agudo, inquietante. Las orejas del semental se movieron. Los lobos vacilaron. Otro silbido, más fuerte esta vez, resonando por el valle como un llamado desde el más allá. La respiración del semental se agitó. Sus ojos oscuros buscaron la fuente del sonido, más allá de los árboles, más allá de la tumba, donde la niebla se arremolinaba en densos tentáculos. Y entonces, a través del velo de la niebla, algo se movió. Los lobos se pusieron rígidos, sus lomos erizados. Sus ojos dorados centellearon con incertidumbre. Otro relámpago reveló una sombra, una figura humana de pie al borde del claro, apenas visible contra el fondo ennegrecido. Una voz, áspera y baja, flotó en medio de la tormenta. No perteneces aquí. El lobo líder gruñó, pero dio un paso atrás con cautela. Los demás reflejaron su vacilación. El semental, respirando con dificultad, solo pudo observar. La tormenta retumbó de nuevo, el viento arrancando hojas y ramas de los árboles. La figura en la niebla no se movió. Y, tal como habían llegado, los lobos se desvanecieron en la oscuridad. Las patas del semental casi cedieron bajo él, su respiración entrecortada y desigual. Su cabeza se balanceó, su cuerpo traicionándolo. Lo último que vio antes de que su visión se nublara fue la figura acercándose, sus botas crujiendo contra la tierra húmeda. Luego, todo se volvió negro. Un silencio gélido envolvió el valle después de que los lobos desaparecieran entre las sombras. La tormenta aún no había estallado, pero el aire crepitaba con tensión. La única señal de vida provenía de los imponentes pinos, cuyas ramas esqueléticas se mecían como espíritus inquietos en el viento. El semental yacía inmóvil, su respiración era superficial. Su mente oscilaba entre el agotamiento y los últimos vestigios de instinto. En lo más profundo de su ser, su impulso de supervivencia le decía que se levantara, que corriera. Pero su cuerpo se negaba.
Unas botas crujieron contra la tierra húmeda. Pasos lentos, calculados. La figura emergió por completo de la niebla, la tenue luz de la tormenta proyectando sombras profundas sobre su rostro. Su abrigo colgaba pesado sobre sus hombros, empapado por la llovizna creciente. Un sombrero de ala ancha cubría sus facciones afiladas y curtidas, pero sus ojos, penetrantes y cautelosos, se mantenían fijos en el caballo caído. Se agachó junto al semental y exhaló lentamente. «Estás en mal estado, muchacho», murmuró, extendiendo una mano. Sus dedos rozaron el cuello del animal, húmedo de sudor, frío por el gélido avance de la noche. El semental se estremeció, un reflejo débil pero instintivo. Sus orejas se movieron, su cuerpo se tensó como si esperara dolor. Pero este nunca llegó. El hombre suspiró. Sus manos, ásperas por años de trabajo, recorrieron el cuerpo huesudo del semental. Podía sentir sus costillas sobresaliendo bajo la fina capa de piel. Su respiración era débil, sus patas temblaban incluso en reposo. «Has estado aquí fuera por mucho tiempo, ¿verdad?». Las orejas del semental se movieron de nuevo. Una ráfaga de viento rugió a través del valle, sacudiendo los árboles. A lo lejos, el trueno retumbó, anunciando la llegada de la tormenta. El hombre sabía que no tenía mucho tiempo. Si el semental no moría de frío bajo la lluvia, moriría de hambre al amanecer. Y si los lobos volvían, no se detendrían tan fácilmente. Se puso de pie y exhaló con fuerza. Muy bien. Con movimientos cuidadosos, llevó la mano a la soga enrollada en su cinturón. Este lugar, esta extensión desolada de tierra, había sido una vez un rancho próspero, mucho antes de que la naturaleza lo reclamara. En el pasado, manadas de caballos salvajes corrían libres por los campos abiertos, sus cascos levantando nubes de polvo bajo un cielo dorado. Pero eso fue antes del abandono. Antes de que llegaran las crueles manos del hombre. Ahora, el valle llevaba el peso del olvido. Los restos esqueléticos de cercas de madera se extendían como costillas rotas, olvidadas y dejadas a la intemperie. Un viejo granero, desgastado por el tiempo y al borde del colapso, se alzaba en la distancia, sus puertas apenas sujetas a bisagras oxidadas. Malas hierbas y espinos habían tomado los pastizales donde una vez pastaba el ganado. Y en el corazón de todo, casi sin marcar, yacía una tumba. El semental había regresado a este lugar una y otra vez. Impulsado por algo más fuerte que el instinto. Más fuerte que el hambre. Pero, ¿por qué? El semental había conocido el calor una vez. No hace mucho, había pertenecido a alguien. Una joven, con manos suaves y una voz que se llevaba el viento como un arrullo. Lo había llamado Hecho, un nombre que alguna vez resonó por todo el valle. Ella lo había amado. Pero el amor no fue suficiente para detener lo que vino después. Luchó por él. Luchó contra los hombres que lo veían como un simple bien, otra carga. Algo que podía ser intercambiado, no apreciado. Una criatura que no tenía valor más allá de su utilidad. Cuando la deuda pesó más que el sentimiento, cuando el dinero tuvo más peso que la moral, Hecho fue arrebatado. Vendido. Y en su nueva vida, ya no era Hecho. Solo era una herramienta. Sus días transcurrieron rompiéndose bajo las riendas de cuero, su lomo soportando el peso de la crueldad, su boca desgarrada por un hierro que no conocía piedad. Había sido golpeado más veces de las que podía recordar, su espíritu quebrantado con cada chasquido del látigo. Pero incluso en esos días oscuros, algo en él nunca se rindió por completo. Porque la recordaba a ella. Su voz. Su tacto. La forma en que una vez había susurrado su nombre bajo las estrellas. Y así, cuando llegó la oportunidad, cuando la cerca quedó lo suficientemente débil, cuando la puerta se abrió lo suficiente, él corrió. No para huir, sino para volver a casa. De regreso al único lugar que alguna vez se sintió seguro. De regreso al lugar donde ella yacía bajo la tierra, esperando en silencio. El forastero no sabía nada de esto. Pero mientras se agachaba junto al semental, sintiendo los temblores sacudir su cuerpo debilitado, vio suficiente. Vio las cicatrices que cubrían el lomo del animal, delgadas y blancas, recordatorios de látigos y sogas que le robaron su libertad. Vio sus cascos gastados por un viaje desesperado de regreso a este lugar. Vio la lealtad silenciosa y desesperada en la manera en que el caballo había permanecido junto a esa tumba, inmóvil, incluso cuando la tormenta se cernía sobre él. Había visto muchas cosas rotas en su vida. Pero esto era algo diferente. Era un caballo que había sufrido, pero que se negó a olvidar. El viento aulló de nuevo,
más fuerte esta vez. Las primeras gotas de lluvia cayeron, frías y mordaces. El hombre exhaló con fuerza y tomó su soga. «Vamos, chico», dijo. «No voy a dejarte aquí». Pasó la cuerda con suavidad alrededor del cuello del semental, su agarre firme pero sin amenazas. El cuerpo del caballo se tensó, su instinto gritándole que se resistiera. Pero entonces, algo cambió. El hombre no tiró. No obligó. Simplemente permaneció allí, su presencia inquebrantable. Esperando. Ofreciendo. Y por primera vez desde que huyó, el semental no sintió miedo. Sintió cansancio. Así que, cuando el hombre tiró suavemente, Hecho dio un paso. Y luego otro. Lentamente, con dolor, lo siguió. El camino fue lento. Las patas del semental temblaban con cada movimiento. Su cuerpo clamaba por descanso. Pero, paso a paso, avanzó. La tormenta rugía sobre ellos, volviéndose más feroz con cada segundo. El hombre lanzó una mirada al cielo oscurecido. «Debemos darnos prisa», murmuró. Pero algo más estaba mal. El semental se detuvo. Sus orejas giraron, su cuerpo se tensó. El hombre siguió su mirada, de regreso a la línea de árboles. Y allí, justo más allá del alcance de la luz menguante, los lobos habían regresado. Sus ojos brillaban en la oscuridad. Esta vez, no se asustarían tan fácilmente. El hombre apretó los dientes, su agarre en la cuerda fortaleciéndose. Lanzó una mirada al semental, que permanecía congelado a su lado, su cuerpo aún débil, su voluntad aún recuperándose. No podían huir. Tendrían que pelear. El trueno estalló. El primer lobo dio un paso adelante. Y entonces, oscuridad. La lluvia arreció, cayendo en cortinas implacables que difuminaban la línea de árboles y ahogaban incluso el distante retumbar del trueno. Pero a través del aguacero incesante, los ojos dorados permanecieron, silenciosos, calculadores, esperando. El lobo líder avanzó, su enorme figura deslizándose como una sombra contra la tormenta, sus músculos tensos bajo el pelaje empapado. Detrás de él, los demás lo siguieron, sus movimientos precisos, como una cacería coordinada que ya habían ejecutado incontables veces. El cuerpo de Hecho se tensó, su respiración entrecortada y rápida. Sus patas temblaban, apenas capaces de sostenerlo. Estaba débil, agotado por su viaje, por el dolor que se había tejido en cada fibra de su ser. Correr ya no era una opción. Su cuerpo colapsaría antes de que sus cascos siquiera dejaran el lodo. El hombre a su lado dejó escapar un lento suspiro, ajustando su postura. Sus dedos se crisparon cerca del mango de su cuchillo. Los lobos no se detendrían esta vez. Habían puesto a prueba a su presa, habían observado su fragilidad y ahora estaban seguros, el semental no saldría vivo de este valle. El lobo líder dejó escapar un gruñido profundo y gutural, su aliento visible en el frío aire nocturno. Era una advertencia. Una reclamación. Los demás estrecharon el círculo, moviéndose con una paciencia inquietante. Las fosas nasales de Hecho se abrieron, sus instintos gritándole que peleara, que atacara, que defendiera su lugar, aunque eso significara romperse bajo el peso del ataque. Pero su cuerpo lo traicionó. Sus cascos se deslizaron levemente en el barro y sus rodillas se doblaron. El hombre dio un paso adelante, colocando su cuerpo lo justo para bloquear el camino del lobo. «No esta noche», murmuró. El lobo líder mostró los dientes, la saliva goteando de sus fauces mientras se agazapaba. La manada imitó su postura, sus movimientos sincronizados, su hambre palpable en el aire entre ellos. El corazón del semental golpeaba contra sus costillas, su cuerpo temblando. Y entonces, todo explotó a la vez. El lobo líder saltó. El hombre reaccionó al instante, su cuchillo brillando en la tenue luz de la tormenta al moverse. El lobo giró en el aire, la hoja cortando apenas su costado, pero fue suficiente para desviar su trayectoria. Cayó al suelo, gruñendo, rodeándolos de nuevo, más furioso que antes. Los demás se lanzaron. Hecho se encabritó débilmente, sus patas apenas capaces de sostenerlo, sus cascos lanzando patadas en una desesperada muestra de desafío. El primer lobo que llegó a él saltó hacia su garganta, pero el semental se giró, sus fauces mordiendo solo aire. El hombre atacó de nuevo, su cuchillo encontrando pelaje, pero otro lobo se acercó por el costado. El caos estalló en la tormenta. El barro se removió bajo ellos. Gruñidos se mezclaron con los agudos relinchos del semental mientras trataba de pelear, de mantenerlos alejados, pero sus patas fallaron de nuevo.
Se desplomó en la tierra con un golpe seco y doloroso, el aire escapando de sus pulmones. El peso de un lobo presionó su costado, garras hundiéndose en su carne. El hombre maldijo, blandiendo su cuchillo con fiereza para hacer retroceder a las criaturas, pero eran implacables. Eran demasiados. Un relámpago desgarró el cielo, iluminando el valle con un destello violento. Un segundo después, el disparo resonó. El sonido atravesó la tormenta, ensordecedor, sacudiendo el aire mismo. Los lobos se congelaron. Por un instante, solo hubo silencio. Luego, otro disparo. Esta vez, la bala impactó la tierra a escasos centímetros de la pata del lobo líder, levantando barro y lluvia. La bestia dejó escapar un gañido agudo, retrocediendo. Una voz, áspera y cortante como el viento, rompió el caos. Es suficiente. Una segunda figura se alzaba en el borde del valle, apenas visible contra el cielo ennegrecido. Un abrigo largo se agitaba violentamente con el viento, un rifle descansaba sobre un hombro firme. El destello del acero atrapó la luz del relámpago, haciendo brillar el arma con una promesa letal. El lobo líder vaciló, su cabeza girando hacia el recién llegado. Sus orejas se aplanaron, sus dientes seguían al descubierto, pero sus movimientos flaquearon. No era un animal necio. Sabía cuando una cacería se volvía en su contra. Otro disparo sonó, esta vez apuntando al cielo. La última advertencia. Uno por uno, los lobos se retiraron, retrocediendo entre las sombras, su hambre momentáneamente superada por el instinto de supervivencia. El líder fue el último en irse, observando al semental, al hombre, finalmente, al desconocido con el rifle. Sus ojos dorados brillaron con una promesa: esto no ha terminado. Entonces, se dio la vuelta y desapareció en la tormenta. El valle volvió a quedar en silencio, salvo por la lluvia. El semental yacía en el barro, su respiración superficial, su cuerpo agotado. Ya no podía sentir sus propias patas. El hombre a su lado exhaló con fuerza, aún aferrado a su cuchillo, su otra mano apoyándose en el suelo mientras intentaba estabilizarse. Su abrigo estaba rasgado, su brazo ensangrentado por donde un lobo lo había alcanzado con los dientes, pero seguía en pie. Las botas chapotearon en el lodo cuando la segunda figura se acercó. El hombre alzó la cabeza, entrecerrando los ojos cuando el desconocido se aproximó. «Tienes la mala costumbre de encontrar problemas», dijo el extraño, con voz baja y ronca. Bajó el rifle, revelando un rostro curtido, ojos oscuros que habían visto demasiado del mundo. El hombre exhaló una risa sin humor. «Supongo que los problemas me encuentran a mí primero». La mirada del desconocido se posó en el semental, que yacía roto en la tierra. Lo estudió por un largo momento, la lluvia resbalando por el ala de su sombrero. «No vas a poder moverlo con esta tormenta. No planeo dejarlo aquí». El desconocido consideró sus palabras y luego dejó escapar un suspiro lento. Se echó el rifle al hombro. «Entonces, vas a necesitar ayuda». El hombre miró al semental. Los ojos de hecho apenas estaban abiertos, su cuerpo inmóvil. No le quedaba mucho. Habían ganado esta pelea. Pero apenas. Y la tormenta aún no había terminado. El forastero dejó escapar un lento suspiro, sus ojos moviéndose entre el semental empapado por la lluvia y el hombre que acababa de arriesgar su vida para defenderlo. La tormenta rugía a su alrededor, pero en la quietud momentánea después de la batalla, el tiempo parecía haberse congelado. El lobo líder había desaparecido en la oscuridad, pero su presencia aún flotaba en el aire, una advertencia silenciosa de que esto no había terminado. El semental yacía en el barro, su respiración superficial, su cuerpo flácido por el agotamiento. El hombre se inclinó junto a él, pasando una mano firme por su flanco tembloroso. Hecho no tenía nada más que dar, sus músculos estaban rígidos, sus ojos apenas parpadeaban. No sobreviviría la noche si lo dejaban allí. El forastero ajustó su agarre en el rifle y dejó escapar un suspiro pausado. «No hay mucho tiempo», murmuró. «La tormenta no hace más que empeorar». El hombre asintió, apenas mirándolo. «Ayúdame a levantarlo». El forastero arqueó una ceja, su mirada afilada recorriendo el cuerpo apenas consciente del semental. «No hay manera de que camine fuera de aquí». La mandíbula del hombre se tensó. «Entonces lo cargamos». El forastero soltó una leve risa, negando con la cabeza, pero no discutió. Se echó el rifle al hombro y avanzó, arrodillándose frente al hombre. Juntos, hundieron las manos bajo el cuerpo inmóvil del semental, pero el barro espeso dificultaba cualquier intento de agarre.
Hecho dejó escapar un débil sonido de dolor cuando movieron su peso, su cuerpo temblando en resistencia. «Tranquilo, chico», murmuró el hombre. El semental se estremeció ante la voz, pero no tenía fuerzas para luchar. Levantar un caballo, aunque estuviera débil, no era tarea fácil. Cada músculo en sus cuerpos ardía mientras luchaban contra el peso del animal y el agarre implacable de la tierra húmeda. El forastero gruñó, reajustando su postura. «El refugio más cercano está en la colina», dijo. «Una cabaña vieja que he estado usando. Servirá». El hombre asintió, apretando el agarre. «Entonces nos movemos». Con gran esfuerzo, lograron acomodar al semental sobre un trineo improvisado, nada más que un par de ramas gruesas que el forastero había atado con soga. No era perfecto, pero tendría que bastar. El semental apenas se movió cuando lo aseguraron, su respiración lenta y débil. En cuanto el trineo comenzó a desplazarse, las orejas de Hecho se echaron hacia atrás, su cuerpo tensándose ligeramente, pero la fatiga le impidió resistirse. Paso a paso, arrastraron al semental a través de la tormenta. La subida fue brutal. La colina era empinada y el barro bajo sus botas resbaladizo, haciendo de cada movimiento una lucha. La lluvia no cedió, golpeándolos como una fuerza implacable, amenazando con hacerlos caer con cada ráfaga de viento. Pero siguieron adelante. A mitad de camino, el hombre miró a Hecho. La cabeza del semental se inclinaba levemente, su respiración entrecortada, pero sus ojos estaban abiertos. Apagados, desenfocados, pero abiertos. «Aguanta, chico», murmuró el hombre. «Ya casi llegamos». El semental no respondió, pero algo en su expresión cambió. Un leve destello de algo. No era confianza. No todavía. Pero era algo. Para cuando llegaron a la cabaña, sus cuerpos dolían, sus pulmones ardían y cada centímetro de ellos estaba empapado de lluvia y sudor. La vieja estructura de madera no era más que un refugio precario, paredes deformadas por los años, la puerta apenas sujeta a sus bisagras, pero era un refugio. Estaba seco. Estaba a salvo. Con gran esfuerzo, maniobraron al semental hacia el interior, acostándolo sobre el grueso lecho de paja que cubría el suelo. La habitación estaba tenuemente iluminada, una linterna parpadeaba en la esquina, proyectando largas sombras sobre las vigas de madera desgastada. El aire era cálido, con un ligero olor a humo viejo y madera húmeda. El hombre cayó al suelo, sin aliento, pero no se detuvo. Sacó de su mochila un trapo gastado y un pequeño frasco de antiséptico. Las heridas del semental debían ser atendidas. Ahora, el forastero se apoyó contra el marco de la puerta, observándolo en silencio por un largo rato. Luego, sin decir una palabra, dejó su rifle a un lado y tomó un paño de la mesa. «Supongo que necesitarás un par de manos extra», murmuró. El hombre no discutió. Trabajaron juntos. El semental se estremeció al primer contacto con el antiséptico. Su cuerpo tembló, un débil gemido escapando de él mientras la quemazón le calaba en la piel abierta. Las manos del hombre se mantuvieron firmes, su voz baja y calmada. «Lo sé», murmuró. «Sé que duele. Solo aguanta». Las orejas de Hecho se movieron apenas al oír el tono. Era cuidadoso. Familiar. Pero su cuerpo había aprendido a temer las manos humanas. Cuando el forastero presionó una mano contra su flanco para mantenerlo quieto, el semental reaccionó de golpe, un estallido repentino y desesperado de energía que casi los hizo caer a ambos. Sus cascos rasparon el suelo de madera, su respiración agitada y errática. El hombre se movió primero, colocando una mano sobre el cuello del semental, sin sujetarlo, solo ahí. Hecho tembló bajo su toque, sus músculos rígidos. Sus fosas nasales se abrieron con fuerza, el pánico nublando sus ojos oscuros. El hombre no se movió. No habló. Solo dejó que el semental sintiera que no estaba siendo retenido. Que no lo estaban forzando. Lentamente, con dificultad, la respiración de Hecho se calmó. La tensión en sus músculos cedió, aunque fuera solo un poco. El forastero exhaló por la nariz. «Este ha pasado por el infierno», murmuró. El hombre asintió. «Y ha vuelto». Trabajaron durante horas. Limpiando heridas, envolviendo vendajes, dándole al semental la poca agua que podía tomar. Cada movimiento fue lento, deliberado, cuidadoso de no presionar demasiado rápido. Para cuando el amanecer comenzó a filtrarse por las grietas de las paredes de madera, la respiración de Hecho era más estable. Su cuerpo seguía débil, aún frágil, pero los temblores habían disminuido.
El hombre se recostó, estirando sus músculos doloridos. Miró al semental, observando cómo Hecho se movía apenas, sus orejas girando hacia el crepitar del fuego en la esquina de la habitación. Y entonces, apenas perceptible, el semental se movió. No mucho. Solo un leve cambio en su peso, un ajuste sutil, casi imperceptible, al intentar levantar la cabeza. El hombre contuvo el aliento. El forastero, desde el otro lado de la habitación, dejó escapar una risa baja. Bueno, maldita sea. Hecho no llegó lejos, su cabeza apenas se levantó un centímetro antes de caer nuevamente, el agotamiento tirando de él otra vez. Pero era algo. El hombre sonrió, apenas. Un destello de vida. Una chispa que se negaba a extinguirse. El semental había peleado. Y aún no había terminado. Pero cuando los primeros rayos del sol tocaron el valle más allá de la cabaña, una nueva inquietud se instaló en el pecho del hombre. Los lobos se habían retirado, pero no eran el único peligro que acechaba en estas tierras. El pasado tiene la forma de alcanzar a quienes intentan huir de él. Y en algún lugar más allá de la colina, mucho más allá de las paredes de la cabaña, algo se acercaba. La mañana se extendió larga y tensa. El fuego en la esquina de la cabaña crepitaba suavemente, proyectando sombras danzantes sobre las paredes de madera. La tormenta había pasado, dejando tras de sí una quietud inquietante, de esas que hacen que incluso el viento dude en moverse. El hombre estaba sentado contra la pared del fondo, girando un cigarro entre sus dedos curtidos, su mirada nunca alejándose demasiado del semental. Hecho yacía inmóvil sobre el grueso lecho de heno, su respiración lenta, pero más estable que la noche anterior. Sus costillas aún sobresalían de su delgado cuerpo, pero había algo diferente en sus ojos ahora, menos miedo, más conciencia. El semental estaba despertando, pero la confianza seguía siendo un sentimiento lejano. El forastero se apoyaba contra el umbral de la puerta, su rifle apoyado a un lado, su expresión indescifrable. Apenas había hablado desde que metieron al caballo en la cabaña, pero sus ojos cargaban el peso de años comprendiendo cosas que no necesitaban palabras. «Tiene pelea dentro de él», murmuró finalmente el forastero. El hombre asintió, inhalando profundamente antes de exhalar una lenta nube de humo. «Sí», murmuró. «Pero pelear no significa nada si no tienes una razón». Las palabras quedaron suspendidas en el aire. Afuera, el sol ascendía lentamente, tiñendo el valle de dorados apagados y sombras profundas. La tormenta había dejado tras de sí un paisaje empapado de lodo, la tierra aún fresca con las cicatrices de la lucha de la noche anterior. Entonces, el silencio se rompió. Un ruido, distante pero inconfundible. El crujido suave pero deliberado de cascos sobre tierra húmeda. Ambos hombres se tensaron. El forastero giró la cabeza levemente, sus dedos enroscándose en la empuñadura gastada de su rifle. El hombre no se movió, no habló, solo escuchó. El sonido se acercaba. Constante. Sin prisa. No eran lobos. Eran hombres. El forastero dejó escapar una maldición en voz baja. ¿Esperabas compañía? La mandíbula del hombre se apretó. Ya sabía quiénes eran. Se apartó de la pared, tomó su sombrero y caminó hacia la puerta. No necesitaba mirar afuera para confirmarlo. Lo sentía en los huesos. El pasado lo había alcanzado. En cuanto cruzó el umbral, el aire se sintió más pesado, espeso con algo de lo que llevaba años intentando escapar. Lo estaban esperando. 3 hombres montaban a caballo en la cima de la colina, justo más allá del claro. Sus figuras se recortaban contra la pálida luz de la mañana como sombras alargadas y siniestras. El líder, un hombre alto, de hombros anchos y con un rostro tallado en piedra, se inclinó apenas, ajustando su sombrero para dejar ver sus ojos fríos y calculadores. «No nos tomó mucho encontrarte», dijo, su voz cargada con una autoridad familiar. El hombre no respondió. Solo los miró. El líder sonrió con suficiencia, ajustándose ligeramente en la silla. «Escuché que recogiste algo que me pertenece». El hombre exhaló por la nariz. «Ese caballo dejó de ser tuyo cuando lo dejaste morir». La sonrisa del líder no se desvaneció. «No era tu decisión para tomar». El forastero salió entonces de la cabaña, su rifle descansando con naturalidad en sus manos. Su presencia era silenciosa, pero imposible de ignorar. Los ojos del líder se desviaron hacia él, midiéndolo. Asintió levemente en reconocimiento. «¿Eres nuevo en este problema?» El forastero no respondió. Solo ladeó la cabeza, como si estuviera decidiendo si la conversación valía la pena.
El líder soltó una leve risa por lo bajo y luego se inclinó un poco en la silla, su voz bajando de tono, volviéndose más fría. Voy a hacer esto simple. Me entregas el caballo, yo me largo. Sin problemas. El hombre no se movió. La sonrisa del líder desapareció. Sus dedos tamborilearon distraídamente contra el cuero gastado de su silla. No lo hagas difícil, muchacho. El forastero dejó escapar una risa seca. No es tu muchacho. La mandíbula del líder se tensó. Su paciencia se agotaba. Finalmente, el hombre habló, su voz tranquila, firme. Eso no va a pasar. Silencio. El líder exhaló por la nariz, enderezándose en la silla. No tengo tiempo para el orgullo. Esto es un negocio. Y te estás metiendo en el mío. El hombre ajustó levemente su postura, sus botas hundiéndose en la tierra húmeda. Entonces supongo que el negocio está cerrado. Por un largo momento, nadie se movió. Luego, el líder dejó escapar un suspiro lento y negó con la cabeza. ¡Qué lástima! Giró apenas en su silla e hizo la más mínima señal con la cabeza. Un arma se amartilló. El forastero reaccionó primero. Antes de que sonara el primer disparo, ya se estaba moviendo, su rifle levantándose en un instante, el crujido seco de una bala rompiendo el silencio. Uno de los hombres a caballo se echó violentamente hacia atrás, su sombrero volando mientras tiraba con fuerza de las riendas. El caos estalló. El caballo del líder se encabritó, y él tiró de las riendas para controlarlo, su rostro torcido por la ira. ¡Idiotas!, bramó. El hombre se lanzó detrás del bebedero de agua cuando un disparo pasó silbando junto a su cabeza, astillando el poste de madera detrás de él. El forastero tomó posición detrás de un montón de troncos, su rifle firme, su mirada helada. El líder gruñó, espoleando su caballo hacia adelante. «Sáquenlos de ahí». Dentro de la cabaña, Hecho se estremeció con el sonido de los disparos. Su respiración se aceleró, su cuerpo temblando. El ruido, los gritos, eran demasiado familiares. El pasado chocando contra el presente. El miedo lo atravesó. Se esforzó por ponerse de pie, sus músculos sacudidos por el esfuerzo. Una sombra pasó frente a la puerta, un hombre acercándose con un arma en la mano. Algo dentro de Hecho se rompió. Un sonido profundo y gutural escapó de su garganta, algo entre un resoplido y un gruñido. El hombre se giró justo cuando el semental se lanzó. Un dolor abrasador recorrió las patas de Hecho cuando se impulsó hacia adelante, pero la adrenalina lo dominó. Sus dientes se hundieron en el hombro del hombre, arrastrándolo hacia atrás. El hombre gritó. Hecho se encabritó, sus cascos golpeando salvajemente. Afuera, el líder giró bruscamente hacia el sonido, su rostro transformándose en confusión. Luego, la realización lo golpeó. «Hijo de...». No tuvo tiempo de terminar. El hombre salió de su escondite, su escopeta levantada. El líder apenas tuvo un instante para reaccionar antes de que el estruendo del disparo rasgara el aire de la mañana. Su caballo chilló, encabritándose violentamente, y él salió despedido de la silla, golpeando el suelo con fuerza. El polvo se asentó. El líder gimió, intentando incorporarse. La sangre se filtraba de un profundo corte en su brazo, donde la bala lo había alcanzado. El hombre avanzó, bajando ligeramente la escopeta. Su voz era tranquila, pero había acero en ella. «Te lo advertí». La mandíbula del líder se apretó, su respiración entrecortada. El forastero se acercó a su lado, rodando los hombros. «Eso significa que es hora de que te vayas». La mirada del líder ardió, pero sabía cuando una pelea estaba perdida. Escupió al suelo, su rostro oscuro. «Esto no ha terminado». El hombre inclinó levemente la cabeza. «Sí, lo está». Un largo silencio. Luego, sin otra palabra, el líder se puso de pie, silbó para llamar a su caballo y subió a la silla. Sus hombres lo siguieron, uno sujetando su brazo herido, el otro lanzando una última mirada cautelosa al semental, que seguía de pie en la puerta de la cabaña, las fosas nasales dilatadas, los ojos ardiendo con algo indomable. Dieron la vuelta y se alejaron cabalgando. El forastero dejó escapar un largo suspiro, sacudiendo la cabeza. «Bueno, eso fue un maldito desastre». El hombre no respondió. Solo se giró para mirar al semental. Hecho se mantenía firme a pesar del dolor, su pecho agitándose, su cuerpo cubierto de sudor. Sus orejas se movieron hacia adelante, observando a los jinetes desaparecer entre los árboles. El hombre dio un paso lento hacia él. Hecho no se estremeció. No retrocedió. No huyó. Por primera vez,
el semental sostuvo su mirada y no la apartó. El aire seguía cargado de tensión, incluso después de que los últimos cascos se desvanecieran en la distancia. El sol de la mañana colgaba bajo en el cielo, proyectando destellos dorados a través de la neblina que se enroscaba sobre el valle. El suelo seguía húmedo por la tormenta, el aroma a tierra mojada mezclándose con el penetrante olor de la pólvora. El hombre exhaló, largo y pausado, bajando su escopeta. Sus manos estaban firmes, pero sus hombros seguían rígidos, su cuerpo aún preparado para lo desconocido. El forastero a su lado suspiró, inclinando su sombrero hacia atrás mientras echaba una mirada cautelosa al sendero vacío. «Volverán», murmuró. El hombre no necesitaba que se lo dijeran. Ya lo sabía. Su mirada se desvió hacia la cabaña, donde Echo seguía de pie en el umbral, sus ojos oscuros moviéndose entre los hombres y el camino por donde se habían ido los intrusos. Sus fosas nasales se abrieron, captando los restos del peligro. Sus músculos temblaban, no solo de agotamiento, sino de algo más profundo, algo antiguo. Un recuerdo grabado en sus huesos. Hoy había peleado. Se había mantenido firme. Y había ganado. El hombre avanzó hacia él, sus botas hundiéndose ligeramente en la tierra húmeda. El semental no se movió, pero sus orejas se agitaron al sonido de sus pasos. El hombre se detuvo a unos pocos metros, observándolo con cuidado. El pecho del caballo se agitaba con cada respiración, sus costillas aún visibles bajo su pelaje. Estaba débil, pero seguía en pie. «Buen chico», murmuró el hombre. Echo no se estremeció ante las palabras. Solo observó. El forastero dejó escapar una leve risa por detrás. Parece que ya no planea huir. El hombre simplemente asintió. Aún quedaba trabajo por hacer. Echo necesitaba descanso. Necesitaba comida. Necesitaba tiempo. Pero algo había cambiado hoy. El caballo que una vez solo había conocido el miedo había encontrado algo más. Desafío. Fuerza. Y, por primera vez en mucho tiempo, no estaba solo. El hombre se giró de nuevo hacia la cabaña, entrando sin decir una palabra. Echo vaciló por un instante, sus orejas girándose hacia adelante mientras lo veía desaparecer en la tenue luz del interior. Luego, lentamente, con cautela, lo siguió. El viento se agitaba suavemente a través del valle, llevando consigo el persistente aroma de la lluvia y la tierra. La tormenta había pasado, pero los ecos de la batalla, de la lucha y la supervivencia, permanecían. Dentro de la cabaña, el semental descansaba, su respiración estable, su cuerpo ya no temblaba de miedo. El hombre se sentaba a su lado, en silencio, observándolo. No hacían falta palabras. Ambos habían peleado por este momento. Afuera, el forastero se apoyaba contra el umbral de la puerta, observando el horizonte, con su rifle aún al alcance. «No quedan muchos como él», murmuró. El hombre exhaló, dejando que sus dedos rozaran la melena del semental. «Tampoco quedan muchos como nosotros». Un vínculo se había forjado en el fuego de la supervivencia. Un caballo que solo había conocido la crueldad ahora permanecía junto a un hombre que eligió luchar por él. Este es el poder de la resiliencia. El poder de la lealtad. El poder de enfrentarse a las adversidades. Y si esta historia te conmovió, si sentiste la lucha de Echo, el peso del pasado y la fuerza que se necesita para levantarse de nuevo, compártela. Dale me gusta a este vídeo, suscríbete y deja que esta historia llegue a aquellos que creen en las segundas oportunidades. Porque algunas batallas no se tratan solo de sobrevivir. Se tratan de encontrar una razón para seguir adelante.